supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer a Osuti por la invitación y bueno, espero que sea de interés de todos ustedes. Mi nombre es Erika Trossman, como ya me presentaron, soy psicóloga, psicogerontóloga, arteterapeuta, bueno, tengo una cantidad de formaciones que ahora en este momento mucho no nos importa, porque vamos a hablar de la ansiedad. Bueno, como verán, aparece la Gioconda ahí, la Mona Lisa. Como les dije, además yo soy arteterapeuta, no puedo evitar poner algo de arte en mis presentaciones. Así que la Mona Lisa nos va a acompañar durante toda la presentación en sus múltiples formatos. Van a ver, se van a sorprender. Así que bueno, eso explica el por qué va a estar la Mona Lisa con nosotros. Así que bueno, vamos a empezar. Muy bien. Solo una definición así larga, en general van a haber imágenes, pero me parece que es importante empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad. La ansiedad es una emoción compleja, ¿sí? Como bien dice ahí, que nos va a dar una sensación de amenaza, de vivencia de amenaza, donde va a activar todo nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso autónomo, frente a la sensación de una amenaza externa, ¿sí? Obviamente hay una ansiedad normal, que es con la que nosotros vamos a convivir y es esperable, ya vamos a ver, que esta exista y es funcional para la vida, porque nos va a preparar para ante determinadas situaciones. Hay una ansiedad que es patológica, que ya vamos a ver cuándo, por qué. Y hay una ansiedad que es la que a mí más me interesa, que vamos a trabajar hoy, que es esa ansiedad que está como en el camino entre una y otra, es esa ansiedad que comienza a volverse desadaptativa y es la que nos fuerza a este mundo loco, ¿no?, en el que vivimos y que, bueno, hemos ido naturalizando. Como verán, acá tenemos algunas de las características que van a aparecer en cuanto a lo que es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad normal, que vuelvo a decir, sí, aumenta en intensidad y esta comienza a estar presente un mayor tiempo, o sea, si tenemos intensidad y duración, va a ir volviéndose patológica. Tenemos que saber que la ansiedad, como decía en la filmina anterior, cuando se vuelve un trastorno, requiere de un abordaje multidisciplinario, ¿no? Va a necesitar seguramente un abordaje psiquiátrico médico, a veces va a necesitar de medicación y por supuesto la mayoría de las veces va a requerir de un tratamiento psicológico, y obviamente cambios de hábitos, montones de cosas que vamos a ir viendo. Rasgos generales: por supuesto vamos a tener una rumia mental. Esto es lo que va a estar presente en cualquier situación de ansiedad, que vuelvo a decir, en una ansiedad normal es esperable que esto haga un pico y luego, una vez que pase esa situación amenazante, baje, ¿no?, y vuelva a restablecerse. Pero si permanece en un estado allá arriba y no baja y se cronifica, va a volverse un trastorno patológico. Entonces tenemos hiperideación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como una rumia mental. ¿Quién no sintió alguna vez esta preocupación excesiva? No puedo dejar de pensar sobre esto que me pasa, que me preocupa, la realidad, ¿eh? Tensión, contracturas musculares, todo lo que tiene que ver con la hipervigilancia, como hasta a veces cierta paranoia, ¿no? Uno está como demasiado alerta, ¿eh? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la activación del sistema nervioso autónomo, que es ese que se corta solo, ¿no?, el que nos hace hacer cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, cuando nos empiezan a sudar las manos, taquicardia, aumenta el ritmo de la respiración, aumenta el ritmo cardíaco, ¿sí? Todas estas cosas, y ni hablar todo lo que tiene que ver con lo gastrointestinal, ¿no? Me duele la panza, tengo que ir corriendo al baño, tengo mareos, tengo náuseas, ¿sí? Todas estas cosas que son las que van a estar presentes en los trastornos de ansiedad, fundamentalmente. Bueno, como les decía antes, cuando hablamos de enfermedad, requiere, acá la tenemos a la Gioconda vestida de doctora, que justamente nos habla de que tenemos que empezar
a entender que si la ansiedad se vuelve un trastorno de verdad, no es chiste, no se calma pidiéndole un ribotril, acá hagan pip porque estoy nombrando una marca, al vecino ni al familiar. No se automediquen, por favor no lo hagan, ¿sí? Bien, cuando entonces hablamos de trastorno de ansiedad, acá sí interviene lo que es el manual DSM-5, que es el manual de psiquiatría que utilizan todos los psiquiatras para clasificar la ansiedad. Yo no me voy a detener en explicar cada uno de ellos en detalle, todo esto tiene un abordaje muy particular y específico para cada una de las formas en que se manifiesta, simplemente las voy a nombrar para que ustedes conozcan y que además, bueno, vean que por ahí algo de esto les resuena o conocen a alguien, entonces podrán asesorarles que consulte el profesional a cargo. Por ejemplo, una de las formas en que se puede manifestar la ansiedad es la ansiedad por separación, que esta uno la ve mucho en los niños chiquitos, pero bueno, esto no se estaría dando en los niños chiquitos, que es de esperar que surja ansiedad o un miedo extremo cuando uno se tiene que separar de alguna persona con la cual siente un gran apego. En un niño es de esperar, pero si estamos hablando de un joven o un adulto que no lo puede hacer, ahí estamos hablando de que hay que abrir los ojos, estamos frente a algún tipo de ansiedad. O el mutismo selectivo, que es por ejemplo, si yo tuviera hoy una imposibilidad de hablar en un lugar donde es esperable que yo hable, ¿no? Si vengo acá me quedo callada, me van a estar mirando, yo voy a transpirar y estamos frente a un problema de ansiedad, ¿sí? En la escuela, en el trabajo, mutismo selectivo. Otra, por ejemplo, es la fobia específica. Esta es muy conocida, que tiene que ver con ese miedo o esa ansiedad intensa frente a alguna situación o un objeto o un animal específico, la fobia a los perros, la fobia a volar, ¿no? Bueno, a algunos animales en particular, a las inyecciones, a la sangre. Vieron que hay gente que le sacan sangre o ve sangre y se desmaya, es como el extremo de reactividad. O, por ejemplo, lo que son los trastornos de ansiedad, que también están muy de moda, o ataques de pánico, que en realidad no son más que crisis de ansiedad o de angustia, ¿sí? Que entonces lo que van a hacer es van a detonar como una reacción en cadena donde justamente se va a caracterizar por toda esta cascada, digamos, del sistema nervioso autónomo, y fundamentalmente vamos a sentir que creemos que nos está agarrando un ataque del corazón, que nos estamos volviendo locos, que nos vamos a morir. Entonces todos estos miedos irracionales, y que además como aumentan las pulsaciones y pasan un montón de cosas, realmente uno lo cree, ¿no? Entonces es difícil manejarlo. La otra forma en que se puede presentar es la agorafobia. Por ahí la escucharon hablar, tiene que ver con ese miedo o esa ansiedad intensa que se va a presentar frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, estar en lugares abiertos, por ejemplo, ir a un concierto, a una manifestación. Eso da un poco de miedo igual también, pero bueno, digamos, o estar en algún lugar cerrado, ¿sí? Bueno, cualquiera de estas manifestaciones, digamos, suele presentarse en la agorafobia. Otro es el trastorno de ansiedad generalizada, que en realidad lo que va a hacer es este miedo intenso, esta gran preocupación permanente. Vieron que hay gente que tiene bruxismo, vive contracturada, vive pensando todo el tiempo, ¿no?, las cosas malas, que esto se acompaña muchas veces de pensamientos catastróficos, donde uno dice, uy, todo lo malo que puede pasar, todo lo que me puede suceder, si hago tal cosa o si no la hago. Bueno, todas estas cuestiones además van a generar trastornos de sueño. La ansiedad, vamos a ver que está muy ligada también a los trastornos de sueño. Y por último, la última del final, que tiene que ver con los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Esto quiere decir que a veces hay determinados fármacos o medicamentos o incluso drogas que uno puede tomar que pueden también generar, o incluso a veces después de una intervención quirúrgica, trastornos de ansiedad, ¿sí? Dicho esto, fui rápido, pero porque no quería detenerme tanto en la cuestión médica, ¿sí? Me importa más que nos dediquemos a las otras caras de la ansiedad. Y acá tenemos la ansiedad normal,
¿sí? Vamos a entender, empezamos por la patología, pero vamos a la ansiedad normal. La ansiedad es una emoción compleja, como les dije, y es esperable que exista, porque es funcional para la vida, siempre y cuando esté en una intensidad y en un grado normal, ¿eh? Muchas veces uno la encontramos del lado del deseo, ¿no? Cuando uno está enamorado o que uno siente como mariposas en la panza, seguramente se acordarán de esa sensación, ¿no? Sí, hace mucho, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Pero bueno, como les decía, esta ansiedad es normal, es esperable, es adaptativa, ¿eh? Un encuentro romántico, estar enamorado, nos hace sentir estas mariposas en la panza. O por ejemplo, cuando estamos frente a la instancia de tener que dar un examen difícil o tener una entrevista laboral importante o el momento de recibirnos si es que estudiamos una carrera universitaria o un curso o lo que fuera, ¿no? O, por ejemplo, estas situaciones, ¿no? Lo que es el transitar un embarazo o esperar la llegada ansiosa de un hijo, que yo siempre digo que el embarazo dura 8 meses y una eternidad, que es el último mes, ¿no? Si alguno tuvo hijos, sabrá de lo que hablo. Bien. Pero bien, esta es la ansiedad normal de la que veníamos hablando. Hay otra ansiedad que es un poquito más elaborada, que es esta que yo llamo la ansiedad cotidiana, producto del mundo acelerado en que vivimos. ¿Voy bien o estoy yendo muy rápido? Bien, fantástico. Me paran cualquier cosa porque yo pongo play y empiezo. Les decía, hablando del mundo acelerado, ¿no? Digo, también esto me empuja, tenemos una hora, hay que meter todo lo que quiero decir. Estamos ansiosos, sí, claro. Pero bueno, les decía que esta ansiedad cotidiana que nosotros tenemos, que es la que nos ocurre todos los días, que es un poco, o sea, es esta ansiedad que hemos naturalizado, pero que no es la ansiedad normal. Tampoco llegó a ser totalmente patológica, pero va en vías de, ¿sí? Y acá es por eso que yo quiero que nosotros nos detengamos en esta cuestión. ¿Por qué? Porque vivimos tan acelerados que no nos damos cuenta que esto nos va a ir empezando a generar incomodidades, alteraciones, tanto físicas, psíquicas, como emocionales. Ahí si a alguien le suena el celu, porfa, bájenlo así no nos interrumpe. Gracias. Tenemos entonces que esta ansiedad cotidiana nos va a ir horadando y se va a ir metiendo y nos va a alterar cada una de nuestras dimensiones del ser, ¿sí? Ahí la tenemos, pobre, quedó despeinada, ¿no? Con la realidad. Totalmente. Por ejemplo, bien, ¿no? Entonces, les decía, esta ansiedad nos va a empezar a alterar en todas nuestras dimensiones, se va a empezar a meter en nuestra vida laboral, ¿eh? Va a empezar a interferir en nuestros vínculos de pareja, en nuestras relaciones. Acá lo tenemos con Van Gogh, para que el que los conocen, lo reconoce. Se va a empezar a meter en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestros vínculos, ¿eh? A veces uno va a empezar a sentirse obligado a tener que estar, buscar, salir, llenarse de ruido, o incluso por ahí a la inversa, ¿no? Quedarse en casa, no soporto, no puedo incluso desarrollar como una fobia social. Y aquí los voy a llevar a acompañarme en algunos ejemplos de la vida cotidiana que yo recorté para compartir con ustedes. Acá no va a estar la Gioconda, esto es como, no hay posibilidad de ponerle arte a esto, pero la verdad es que los iba a llevar a este caso, ¿no? Digo, llegas tranquilo, este es un ejemplo buenísimo para entender cómo funciona la ansiedad en nuestra vida cotidiana. Llegas a una estación de servicio, me ha pasado hace poco volviendo de Córdoba, vengo con mi auto, 10 surtidores, 3 autos, 2 empleados. Dije, bueno, está bien, esperaré un poquito, pero voy a llegar. Espero, llega mi turno.
Llega mi turno y me dice el que atiende el surtidor. ¿Qué iba a cargar? Súper, le digo, lleno, por favor. No, súper acá no, tenés que ir del otro lado de la estación de servicio, me dice. Bueno, ok, listo, está bien, no dije nada, venía descansada, viajando, buena onda. Me doy toda la vuelta, había otra tanda de cola, entonces espero mi turno, llego al lugar y me dice, bueno, te cargo, repaso vidrios, te miro el aceite, el agua, no, no, ya está, le digo, está todo bien, poné la nafta que me tengo que ir. Bueno, yo ya estaba entrando en desesperación porque ya había hecho toda la espera, quería irme. Bien, cuando me toca pagar, efectivo o tarjeta. No, tarjeta. Ah, bueno, ¿y tenés Serviclub? Sí, pero espera porque no me pude bajar la aplicación. Bueno, si querés te pongo los puntos, me decía. Bueno, no sé, no importa. La verdad es que yo ya me quería ir, ¿no? Y todo esto, o sea, era una cosa tras de la otra, en donde nos empezaba como a surgirme como una especie de instinto muy bajo, asesino, esto no es literal, es metafórico, digo, ¿sí? En donde cada vez yo iba incrementando y mi ansiedad, que yo ya estaba, me vengo de este lado para que me vean, yo ya estaba con la manito así, mi pie como apurate, se había trabado internet, ¿no? Entonces digo, todas estas cosas que nos empiezan a pasar, de verdad que muchas veces nos generan estas sensaciones, ¿no? De la ansiedad sumada al enojo, a la furia, a la frustración, a la insatisfacción, etcétera, etcétera, realmente generan combinaciones terribles. Otra, por ejemplo, esta es genial y seguramente les habrá pasado. ¿A quién no? ¿Querés adherirte al home banking? Divino, hermoso. La clave, hay que sacar una clave. Uno dice, bueno, qué fácil, pongo Erika Troman, pipipi, la misma de siempre. No, tiene que tener 2 mayúsculas, tiene que tener 3 números y no sé cuántos caracteres. Bueno, está bien, listo, la pienso, la pongo. No, no anda. La pienso de nuevo. Bueno, la vuelvo a poner otra vez, más despacio, a ver si era esto. No, no anda. Bueno, la pongo de nuevo. ¡Puc! Me bloquea todo. Claro. Yo, desesperada, digo, bueno, tengo que llamar al banco. Llamo al banco. Bueno, si usted quiere, no sé qué, la tarjeta, marque 1. Si necesita, no sé, si la extravió, marque 2. Si quiere adherirse al Serviclub de la estación de servicio de antes, marque 4. Bueno, la verdad es que ya para entonces, bueno, nunca un ser humano me atendió. Yo siempre digo que sería buenísimo agregar un número más para poder putear, ¿no? Y descargarse, aunque sí, y dejar asentado lo mal que uno se siente que no lo atienda un ser humano para ayudarlo en estas cosas. Pero bien, vamos con más, porque hay una más. Esta, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Cola de supermercado, ¿sí? Esta a mí me encanta porque esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando vamos a otras provincias o en el interior de Buenos Aires, porque acá, lamentablemente, en Cava, nosotros vivimos muy acelerados. Pero en otros lugares viven el tiempo de otra manera. Entonces llegas a la cola del supermercado, hay 3 o 4 personas, ¿no? Y resulta que la cajera le dice, hola, fulanito, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo anda tu mamá que hace tanto que no la veo? Y entonces, claro, fulanito le cuenta, ¿qué? ¿La operaron? ¿Qué le pasó? No me digas. Y empieza toda una conversación como si atrás no hubiera una cola de un montón de personas esperando, ¿no? Entonces, claro, uno entra en desesperación y dice, pero ¿cómo puede ser? No te das cuenta que estamos apurados, que uno tiene que seguir con su vida y él empieza una cantidad de pensamientos, ¿no? Que realmente la ansiedad nos hace sentir y pensar una cantidad de cosas que uno dice, bueno, está mal lo que hace esta gente. No, no están mal, no están equivocados. Los equivocados somos nosotros que estamos viviendo de una manera demasiado acelerada, ¿eh? Entonces, me parece que, y aquí esta imagen no podía dejar de ponerla, ¿no? Porque
hay montones de estas situaciones que a lo largo del día nosotros vamos a ir teniendo, lo recordarán al personaje de Bombita en Relatos Salvajes que hace Ricardo Darín, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con la ansiedad y la aceleración a full queriendo, obviamente, vuelvo a aclararlo, esto es metafórico, nadie vaya a crear, una cosa es un mal pensamiento y otra cosa es un mal acto, ¿sí? Hay una gran distinción. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido identificados con Bombita, ¿no? De decir, basta, vuelo todo por los aires, no lo soporto más, ¿no? Entonces, claro, así estamos, así es que vivimos. Entonces, más allá, como les decía, de los episodios estos que yo acabo de narrar y que seguramente algunos se sentirán identificados, habrán vivido algo de esto. Hay algunos conceptos que a mí me gustaría aclarar. Yo tomo lo que voy a pasar a decir de un filósofo que a mí me gusta mucho, es un filósofo actual, surcoreano, que se llama Byul-Chul Han. Si a uno después quiere el nombre se lo paso porque no lo escribí. Pero es muy interesante porque él hace una crítica muy, muy filosa, ¿sí? Filosa y filosófica, miren, las dos cosas, respecto de la realidad actual que vivimos. Y justamente él lo que nos va a decir es que vivimos un cambio de paradigma. Un paradigma es un cambio de modelo, un cambio de modo de ver el mundo, ¿sí? De lo que era nuestra vida en el siglo XX respecto de lo que es hoy el siglo XXI. ¿Vamos bien? Esperen que quiero ver. Sí, perfecto. Bien. En el siglo XX, él lo va a citar a Foucault, por ahí alguno lo escuchó nombrar, a Michel Foucault. Él decía que la sociedad estaba dictaminada, digamos, por lo que sería la sociedad disciplinaria. Él la llama así. Ustedes no se preocupen, yo voy a dar ejemplos de todo y lo van a entender. Síganme en el transcurrir. Entonces dice, claro, el siglo XX con esta sociedad disciplinaria lo que hacía era llevarnos a nosotros a que había organismos, ¿sí? O instituciones que nos controlaban y nos vigilaban. Había reglas, había leyes muy estrictas que nos pautaban, como dice ahí, la sociedad tenía un carácter represivo. Si uno no acataba estas leyes, estas normas, estos modos de vivir, bueno, hay castigos, hay represalias, ¿no? Si uno hace una macana a nivel cívico, digamos, uno va a la cárcel o a nivel penal, o había leyes o reglamentaciones que también tenían que ver con lo social, ¿no es cierto? O incluso hasta si uno hacía una locura podía ir a un neuropsiquiátrico. Entonces, él dice que en esta sociedad propia del siglo XX no solamente había leyes externas que nos manejaban, sino que predominaba una manera de vivir que tiene que ver con el deber ser, que estaba bajado desde arriba. Debemos ser de una determinada manera. Venía de afuera, ¿sí? Ok, ahora vamos a pensar qué es lo que pasa hoy, en el siglo XXI, ¿sí? Y digo, voy a dar un pequeño ejemplo de lo que decía anteriormente. Cuando, imagínense, diciendo en el siglo pasado, que un trabajador le diga a su jefe, jefe, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de trabajar, me voy a quedar trabajando en casa haciendo home office. ¿No? Me van a mirar y decir, pero vos estás loco, o sea, no, ¿qué home office? Anda a laburar, ¿no? Uno tiene que cumplir determinadas reglas. No estaba dentro de esas posibilidades. Otro ejemplo, viene la mujer y le dice, Gordi, ¿sabes qué? Me gustaría que tengamos una pareja abierta. Y ese es el Gordi de aquella época, dice, pero estás loca, o sea, ¿cómo es esto? O sea, no estaba ni el poliamor como posibilidad, ni el divorcio, porque recién en los años 80, acá en la Argentina, es que aparece la figura del divorcio. Entonces, fíjense cómo había determinadas reglas que debían cumplirse. Como les decía, vamos a la siguiente. Siglo XXI, sociedad moderna.
Y aquí esta sociedad moderna, nos dice Han, Byung-Chul Han, el filósofo que les nombraba, que él la asocia con una sociedad del rendimiento, donde ya no son las reglas, las leyes y los mandatos o las instituciones las que nos vigilan y nos controlan, no viene de afuera, sino que ya viene de adentro. Ya no estamos frente a una sociedad, como decíamos antes, del deber ser, sino del tú puedes, de una sociedad del poder, pero no del poder, sino del poder hacer. Todos podemos todo hoy. Fíjense, y sobre todo, ni hablar uno lo ve con las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, especialmente este siglo, tenemos que poder todo. Tenemos que poder trabajar, ser buenas madres, buenas amantes, buenas esposas, poder estudiar, ¿sí? Ser buenas profesionales. Entonces, hay una hiperexigencia que es la que nos lleva, esto se ve en hombres y mujeres, digo, traigo la cuestión de las mujeres porque especialmente hay una revolución en este siglo. Pero digo, nos hemos vuelto víctimas y victimarios donde nos empujamos a autoexigirnos, ¿sí? Y acá la vemos a la pobre Mona Lisa, donde justamente lo que nos muestra es cómo en esta sociedad del poder hacer, realmente nos hemos vuelto nosotros mismos nuestras propias víctimas. Es el propio sistema capitalista el que nos va a llevar a trabajar desmesuradamente, ¿sí? Siempre hay una zanahoria nueva a perseguir. ¿Bien? ¿Venimos bien? Háganme así. Sí, bueno, espectacular. Bien. Ahora, esto no es sin costo. Pobre Mona Lisa, miren cómo terminó. En esta, claro, piensen, el sujeto en esta sociedad moderna, nosotros nos creemos que somos dueños de nuestra libertad totalmente, ¿sí? Porque podemos elegir lo que queremos hacer, ¿no? Nos sentimos libres de esto. Y en realidad lo que no nos damos cuenta es que en este hiperrendimiento nos estamos exigiendo tanto que nos llevamos muchas veces al punto de colapsar, como quedó la pobre Mona Lisa, ¿sí? Esta hiperexigencia por poder, por ser exitoso, porque te vaya bien, ya sea en lo laboral, en lo profesional, en el ámbito que sea, en lo familiar, ¿sí? Todo el tiempo exigiéndonos, nos lleva, como les decía, muchas veces a enfermar, a tener trastornos, a tener enfermedades como el síndrome de burnout o del quemado, como ese estrés llevado al extremo, o por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los trastornos de ansiedad. ¿Por qué estamos hablando hoy de ansiedad? Porque justamente tanto la ansiedad como la depresión son dos de los trastornos o enfermedades más frecuentes en este momento en el mundo, no solamente en la Argentina, que tendríamos fundamento, digamos nosotros, pero digamos que esto también sucede en el mundo. Y dice, además, que acá lo pongo, que esta positividad, este exceso de positividad nos lleva al multitasking. ¿Qué es el multitasking? Es esto que hacemos todo el tiempo, es mientras estoy dando una clase, por ahí con esta mano bato una crema y mientras miro la agenda a ver qué tengo que hacer mañana y le contesto por ahí de costadito acá, porque tengo el WhatsApp en la compu, a mi jefe algo de la reunión que me pidió. Y claramente el multitasking o las múltiples tareas no nos van a hacer bien, ¿sí? Uno cree que puede con todo, no podemos con todo. Claramente vamos a fallar. Si hiciéramos cada una de estas tareas una a la vez, seríamos mucho más eficientes que si pretendemos hacerlas todas a la vez. Nuestra atención se dispersa, vamos a tener infinidad de síntomas que se van a presentar con respecto a esto. Y en realidad, como les decía, esta excesiva positividad, en realidad lo que nos va a llevar es como a una falsa creencia de que podemos con todo y en realidad ya no podemos más, ¿no? Y tenemos que parar, porque otra de las cosas que está sucediendo es que no estamos dándole lugar a todo lo que hoy se llaman emociones negativas, que yo no creo que haya emociones negativas. En todo caso se tratará de
de la intensidad con que se manifiesten y la duración, como yo decía, porque todas las emociones son funcionales y necesarias, aún el miedo, el enojo, la tristeza, ¿sí? Que por ahí uno tiende a pensarlas como negativas. Entonces, vivimos, como les decía, un mundo absolutamente acelerado, en donde nos va a llevar a sentir una ansiedad terrible. La ansiedad es una emoción que nos lleva al futuro, sin escalas, no nos permite estar en el presente, ¿sí? La ansiedad se va a acompañar de incluso sensaciones de un futuro incierto, porque ni siquiera es que nos lleva a un futuro certero, claro y tranquilo. Nos lleva a un futuro que muchas veces va a estar lleno y plagado de pensamientos catastróficos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder? ¿No? Y todas estas cosas. Y acá está esta imagen me encantó cuando la encontré, porque claro, esta Gioconda es puro ego, ¿no? Y así vivimos, en este imperativo en el que estamos, en donde hay que ser exitoso, hay que ser famoso, hay que poderlo todo. Me olvido del otro, soy puro yo, puro ego, y termino, bueno, siempre con una sensación obviamente de insatisfacción, porque no siempre va a haber algo más que yo pueda hacer, ¿no? Entonces predomina la imagen, y esto obviamente va a ir en detrimento de un montón de otras dimensiones de nuestro ser. La ansiedad, yo voy a mencionar así cortito, en algunas cosas en la ansiedad cotidiana que se va a ver manifestada. Por ejemplo, la ansiedad del alcohol, vamos a ver, la ansiedad y el tabaquismo, la ansiedad y la comida, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el hambre emocional, y la ansiedad y la tecnología, que son simplemente 4 cosas que yo recorté como para compartir con ustedes. Ansiedad y alcohol. Ahí la tenemos a la Gioconda con su bigote de espuma de cerveza. Sí. La ansiedad social y muchas emociones desplacenteras o desagradables que vayamos a sentir van a propiciar de alguna manera el uso del alcohol, y muchas veces el uso abusivo. Tengamos en cuenta que el alcohol, por sus propiedades, digamos, va a ser ideal, digamos, ¿no? Para que hagamos esto, y además lo fácil que es su acceso, está en cualquier supermercado, en cualquier kiosco, es una droga socialmente aceptada, así como también lo es el tabaco. Y la vamos a buscar, ¿para qué? Para tratar de generarnos bienestar, para tratar de calmarnos en los síntomas que nos van a generar displacer, justamente como la tensión nerviosa, la dificultad para dormir, síntomas psíquicos, ¿sí? Bueno, ni hablar y buscar desinhibirnos, sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Durante la pandemia lo pudimos ver, ¿no es cierto?, como los cambios de rutina nos hicieron que muchas veces tengamos dificultades para dormir, y bueno, saben que aumentó exponencialmente el consumo de alcohol durante el periodo de pandemia que vivimos, ¿sí? Y bueno, como les decía, mucha gente incluso buscó tomar alcohol para, bueno, distraerse, salir de la apatía, el aburrimiento o el dolor muchas veces, o para poder dormir. Y si bien es cierto que en un comienzo el alcohol es efectivo, la realidad es que tarde o temprano este efecto de cortísimo plazo pasa y termina generándonos más inquietud, más malestar y mayor ansiedad, mucho más aumentada, digamos, con creces de lo que era inicialmente, ¿sí? Dejándonos enredados como en un círculo vicioso de difícil salida, ¿sí? Otra es la ansiedad y el tabaquismo, ¿sí? Acá sabemos que el consumo de tabaco es una de las primeras causas de muerte. 1 de cada 10 personas adultas fallece a causa de alguna enfermedad relacionada con el consumo de tabaco.
Y bueno, estas son, como dice ahí, edemas EPOC, ¿no? Cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, que son las que van a estar relacionadas con el consumo de tabaco, ¿sí? La ansiedad, recordemos esto, entonces es una emoción que nos va a poner en alerta y esta emoción nos va a activar todos nuestros sistemas, pero fundamentalmente vamos a agruparlo en tres. Cognitivamente, fisiológicamente y conductualmente nos va a llevar a hacer cosas. ¿Qué quiere decir? Cognitivamente es lo que decíamos, por ejemplo, si yo voy caminando por, no sé, una selva y veo un león que me va a comer y claramente se va a activar todo mi sistema para que yo pueda o esconderme o correr, ¿sí? Ahora bien, esto también me puede pasar si yo salgo con mi auto y me cortan la Panamericana, el Puente Pueyrredón o la General Paz y yo tenía que llegar a algún lugar, ¿sí? Entonces, o paro sorpresivo de subtes también, ¿no? Mi ansiedad se dispara y cómo voy a hacer para poder llegar a donde tengo que ir. O sea, no hace falta tener un león enfrente, ¿sí? Esto quiero decir. Bien, y por supuesto dije también que acá interviene la valoración psíquica que yo voy a hacer de eso que me pasa. Porque, digamos, si que me cierren el Puente Pueyrredón hace que yo no pueda llegar a mi puesto de trabajo y eso va en detrimento de mi premio por presentismo y bueno, voy a empezar a pensar un montón de cosas bastante parecidas a Ricardo Darín en Relatos Salvajes, ¿no? Y por supuesto, bueno, las conductas que me voy a sentir inquieta y me va a hacer sentir una cantidad de cosas. Con respecto al tabaco, que es lo que decía, saben que muchas veces uno lo que escucha es que no, porque soy ansioso y fumar a mí me calma. La verdad es que esto no es así, porque la nicotina es un estimulante, no es un inhibidor del sistema nervioso, con lo que esto es como una paradoja. En realidad lo que nos calma es poder sortear la abstinencia, esta necesidad imperiosa que uno tiene de fumar. Cuando uno fuma, se calma, pero no es el cigarrillo el que te calma, sino tener esa sustancia de la cual uno ya creó una dependencia, ¿sí? Así que, bueno, esto también es importante a tener en cuenta. Otra forma en que aparece, claro, levanten la mano los que se sienten identificados con lo que acaba, sí, ¿no? Ahí está, todos, sí, tal cual. Bueno, ¿qué es el hambre emocional? ¿No? Porque acá tenemos otra forma en la que aparece la ansiedad, que es para camuflar, para disfrazar, ¿no? Este hambre emocional que no tiene que ver con el hambre fisiológico. Todos sabemos, ¿no?, que una dieta correcta y saludable nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, nos pasa que muchas veces cuando tenemos un día complicado, agitado, bastante estresada nuestra rutina, nos agarra una necesidad imperiosa de comer algo grasoso y calórico y no sé, o salado o muy dulce, ¿no? Como un pote de dulce de leche, o a mí me agarran los nachos, por ejemplo, desesperación por comer algo saladito y grasoso, por supuesto. Bueno, esto que nos pasa es porque hay algo en nuestra cabeza que hace que busquemos la gratificación inmediata, rápida. O sea, necesitamos sentirnos bien rápidamente. Entonces usamos a la comida, porque la comida activa los sistemas de recompensa y de placer iguales a lo que pasa con las compras compulsivas, las drogas, el alcohol y el sexo también, ¿sí? Así que va todo a parar al mismo lugar del cerebro. Por eso, claro, exactamente. Entonces, digo, esto es lo que explicaría este hambre emocional, la necesidad por comer, ¿sí? Ahora, las causas del hambre emocional las podemos agrupar tanto en factores
psicológicos como en factores que también tienen que ver con las cuestiones relacionadas con el ambiente, con el entorno, contextuales, ¿sí? Porque por supuesto los factores psicológicos van a tener que ver con el estado emocional de la persona, si estoy tranquila, si estoy en paz, si estoy a gusto, ¿no? Con el trabajo que hago, con la vida que llevo. O lo mismo los factores ambientales o del entorno, que bueno, claramente va a tener mucha importancia si estoy, no sé, en mi casa y tengo problemas de relación con mi familia, con mis hijos o con mi marido, o algún tipo de incomodidad. Bueno, también voy a buscar la gratificación por allí. En la pandemia, por ejemplo, fue, espérenme que, bueno, en la pandemia lo que nos pasó fue que estuvimos todos encerrados en nuestras casas y, bueno, a muchos se nos dio por cocinar y por limpiar, por ordenar, ¿no? Esto también fue como una manera también de darle sentido a esa espera loca que teníamos que hacer en nuestras casas. Como decía Freud en su libro El malestar en la cultura, él decía que muchas de estas cosas sirven como quitapenas, decía él, ¿no? Para poder tolerar, y esto ya lo decía a finales del siglo XIX, así que imagínense qué vigente que está todavía. Así que bueno, como les decía, el comer emocional no es un trastorno todavía, es algo que se ha convertido en un mal hábito, que si yo continúo cada vez que necesito calmarme, interpreto que es hambre fisiológico cuando en realidad es hambre emocional, claramente este hábito va a ir convirtiendo esto en un trastorno y que seguramente nos va a llevar a tener sobrepeso, porque además después al principio nos calma, pero después no es tan efectivo. Después nos van a subirse unos kilitos, me voy a sentir culpable, se hace un círculo vicioso y obviamente me puede llevar a la obesidad. Otra, ansiedad y tecnología. ¿Sí? Ahí están todos. Bueno, obviamente nadie puede dudar que estamos frente a una gran revolución tecnológica, ¿sí? Viviendo hoy todos escuchamos hablar de la inteligencia artificial y toda la cuestión de la tecnología. Cada día sale un objeto nuevo, un teléfono nuevo, más y más y más completo. Bueno, la verdad es que todo esto, todo este gran avance, esta revolución tecnológica nos lleva a vivir en un mundo realmente muy acelerado, que en donde si uno no está al tanto de estos cambios que pasan y no los entiende o los trata de manejar, uno se siente afuera, ¿no? Porque además te hacen creer esto, que dicho sea de paso, digamos, la cuestión que conté del home banking, piensen en cualquier persona mayor intentando, no sé, dar la prueba de vida para el PAMI o, no sé, cantidad de cosas relacionadas con trámites, sobre todo que tienen que usar la tecnología. Realmente la pasan muy mal, ¿sí? Si no tienen una ayuda, alguien que los acompañe y asista. Entonces, vivimos frecuentando el celular, la computadora, todas las redes sociales que son infinitas y cada vez como TikTok, que usan más que nada los jóvenes y ahora bastantes grandes también, cada vez se vuelven más adictivas porque las hacen de esa forma, ¿no? Entonces vivimos intoxicados de información que muchas veces no nos nutre, simplemente nos llena nuestro tiempo. Y préstense atención si después de estar durante un rato largo mirando las pantallas una atrás de otra, sobre todo esto se ve mucho en Instagram, si no se sienten más ansiosos, ¿eh? Traten de autorregistrarse y fijarse a ver qué es lo que les pasa, porque es muy fácil caer en un uso abusivo de la tecnología. En este mundo digital, entonces, y acelerado, va a primar la imagen, que es lo que veíamos antes, y esto nos va a llevar a ir empobreciendo nuestro mundo. Fíjense, ahí no hay uno que se está ahogando y no los likes, o sea, ya hemos perdido humanidad, no sé, no, es terrible lo que está pasando. Ojalá que les deje alguna semillita de toma de conciencia a cada uno de ustedes. Pero bueno, nos pasa que estamos perdiendo habilidades comunicacionales,
Cada vez usamos más emoticones y imágenes y cositas para expresar nuestros sentimientos en vez de llamar al otro y decirle, che, fulanito, estoy contenta, ¿no? Por esto que me pasa, o qué bueno, vamos a comer, ¿sí? Y ni hablar, bueno, habilidades cognitivas. Cada vez más yo que en el consultorio veo pacientes jóvenes incluso que vienen con trastornos severos de memoria, de atención. Y vos decís, bueno, no tienen Alzheimer precoz, no, tienen que una cantidad de trastornos de ansiedad muchas veces, de atención relacionados con el mal uso que hacen de la tecnología. O bueno, algunos de los síntomas, como les decía recién, ¿no? Todo lo que tiene que ver con activación del sistema nervioso, aumento de pulsaciones, estrés, ¿no? Todas estas cosas. Y ni hablar la cantidad de alteraciones que se van a ver en cuanto a lo que son los vínculos interpersonales. No se imaginan la cantidad de cosas de despioles que se generan por los mensajes de texto, por ejemplo, o esos audios eternos de 38 minutos que deja la gente de WhatsApp, en donde ya para cuando te tengo que contestar ya ni me acuerdo lo que me dijiste, ¿no? O sea, eso no es un diálogo, gente. Si uno quiere hablar con el otro, llámelo, señora, señor. No mande mensaje de 3 minutos. Hace mal para la salud. Entonces, vivimos, ¿no?, en una paradoja, obviamente. Estamos llenos de información, pero no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría. Estamos llenos de contactos, pero no tenemos buenos vínculos, nos cuesta sostener, no tenemos 1000 amigos en Facebook, pero en la realidad no encontramos 2 para ir a dar una vuelta al perro. O lo mismo, vivimos pendientes de nuestra imagen y resulta que olvidamos ocuparnos de nuestra salud psicofísica, ¿no? ¿De qué me sirve rellenar mis agujeros de mi cara llenos de botox si no me rellena los agujeros de la existencia, ¿sí? Entonces, pensemos esto. No está mal si alguien se los quiere rellenar, pero no alcanza. Es necesario, pero no suficiente, gente. O sea, todo bien. Y obviamente la pandemia, no puedo dejar de mencionarla, porque realmente hizo estragos con nosotros, ¿no? Acá la tenemos a la pobre Mona Lisa descargándose con el chocolate. Pero bueno, el 2020 es un año que claramente va a quedar en la memoria de todos por la intensidad que tuvo en todo sentido y los efectos que nos causó. De pronto nos tuvimos que quedar encerrados, vivimos con un altísimo grado de ansiedad e incertidumbre que es difícil de tolerar. Vivíamos pendientes de los noticieros, de las noticias terroríficas que escuchábamos. Y la realidad es que, bueno, esto también nos llevó a reinventarnos. Y por suerte, digamos, veníamos estando en contacto con la tecnología. Y bueno, fue la tecnología también, el Zoom, el Meet y todas estas cosas, y la videollamada de WhatsApp, que fue la que nos permitió poder seguir estando en contacto con nuestros seres queridos, poder seguir trabajando, seguir estudiando, ¿sí? Todas estas cosas. Pero bueno, también es cierto que nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado a estar demasiadas horas frente a la pantalla, a que todo esté mediatizado por una pantalla, y eso no es bueno. Tenemos que parar la pelota ahora como Messi y ver a la jugada que va a seguir de aquí en adelante. A otros, por ejemplo, se les dio por la limpieza y el orden, como yo les decía, y bueno, no podía no aparecer nuestra Gioconda limpiando. Obviamente todos fuimos afectados por esta pandemia. Algunos se vieron expuestos al COVID, otros nos vimos expuestos al confinamiento. Bueno, ni hablar de que muchos hemos perdido gente querida, conocida. Y bueno, y aún hoy todavía hay efectos de lo que se llama el long COVID, el efecto el COVID largo, ¿sí? Que todavía mucha gente sigue teniendo algunos síntomas como cansancios extremos, astenia, desgano y sobre todo niebla mental, como que si uno midiera el rendimiento cognitivo de esta persona antes y después, tienen que hacer rehabilitación, no es algo menor, para volver a restablecer sus funciones cognitivas, porque muestran claros
deterioro, digamos, declinaciones, vamos a decir, en todo lo que es memoria y atención, sobre todo, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta acá llegamos y vamos, no llegamos a la charla, hasta acá llegamos en la cuestión de plantear las problemáticas. Bien, vamos a empezar a pensar el tratamiento, qué podemos hacer con esto que nos pasa, ¿no? Con todo esto que venimos diciendo. Por supuesto que quiero volver a decir que si estamos hablando de un trastorno o una enfermedad de ansiedad, esto requiere un abordaje multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, ¿sí? Y médico, y a veces necesita de fármacos, ¿sí? Pero nosotros, como nos estamos abocando a la cuestión de esta ansiedad cotidiana que decíamos del mundo actual, tenemos que pensar, bueno, a ver, cambiar la sociedad y la idiosincrasia que tenemos, la realidad que eso es bastante difícil. No vivimos ni en Finlandia ni en Suiza, vivimos en la Argentina y obviamente todos sabemos que un mejor salario, estabilidad económica, una economía más estable, todo eso nos va a generar que nuestra ansiedad baje y cierto estado de tranquilidad. Pero bueno, vivimos en Argentina y tenemos que hacer lo que mejor podamos con lo que hay y con lo que se puede. Por lo tanto, una buena pregunta es conectarnos con cuáles son las cosas que nos tranquilizan, cuáles son las cosas que nos hacen bien. Empezar a conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Dejar de mirar tanto las pantallas o de seguir 80 millones de páginas o de gente que sube cosas para el bienestar, que por ahí, bueno, alguna idea te da, pero si te pasas 1000 horas mirando páginas para el bienestar y eso va en detrimento de tu propio bienestar, no estaría bien, ¿sí? Entonces, volvamos acá. ¿Qué le hace bien a cada uno? Por supuesto que va a reconectar un poquito. Yo siempre digo, entre el ideal y lo posible hay un abanico de opciones, gente. Ni tiene que ser perfecto, ni nunca, ni siempre. Hay grises, matices, y cada uno encontrará el propio. Por supuesto que hacer yoga, meditar, son actividades que están comprobadas, que ayudan, que sirven, ¿sí? Conectarse con la naturaleza, bueno, respirar. Respirar es algo que por suerte hacemos todos hasta que nos morimos y es gratis y está al alcance de todos. No es respirar de cualquier manera, es tomarse, aunque sea 10 minutos, sentarse o acostarse, respirar profundamente, llevando el aire a la zona abdominal, tomando conciencia de esto, ¿no? Por ejemplo, claro, también yo sé, ustedes deben estar pensando, bueno, pero con el despelote en que vivimos, ¿quién puede tomarse tiempo para respirar? ¿Sí? O no para respirar, respiramos todos, pero para meditar y decir estas cosas, no vivimos en Oriente. Bueno, la verdad es que hoy hay prácticas, no sé, como el mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, con tomar conciencia del aquí y del ahora. Hay prácticas breves, incluso gratuitas, que uno puede entrar a YouTube y bajárselas, o puede ir en el barrio a algún lugar, es tomarse un tiempo, ¿sí? Ni hablar si te gusta el arte, la música, como está ahí tocando, o compartir tiempo con animales, salir a pasear. Bueno, por ahí con tu gato no vas a salir a pasear, pero si tenés un perro, salí a pasear, anda a la naturaleza, llama a un amigo, vamos a caminar, damos una vuelta a la plaza, ¿sí? Otra, por ejemplo, que otras cosas, dedicarse un tiempo a uno mismo, ¿sí? ¿Qué cosas me hace bien? No sé, hacerme una cremita en la cara, un mimo, un masaje. No solamente uno mismo, acá no puse la foto, pero es ¿qué me hace bien que puedo hacerle bien al otro? ¿No? Porque no todo es yo, sino vivimos en una sociedad del yo, y eso tampoco está bien, ¿sí? Cosas que nos calman la ansiedad. No a todos nos calman las mismas cosas. A algunos les gusta hacer actividades manuales, pintar, tejer, cocinar, escribir, ¿sí? La verdad es que cada uno tendrá que encontrar su propia manera de lidiar. No a todos nos sirven las mismas cosas. Esta imagen la puse porque es genial, ¿no? Porque dice, comprate un libro de mandalas, ¿no? Pero ¿qué? Y el pibe rayó todo, ¿no? Desesperadamente, no me calma pintar mandalas, ¿no? Entonces,
Claro, no a todos nos sirven las mismas cosas, por lo tanto acá es fundamental que cada uno se conecte, que dirija sus ojos a su mundo interior y que se pregunte qué me sirve, qué es efectivo. A mí me gusta mucho traer algunos filósofos, así como les conté de este último filósofo, Byung-Chul Han, lo voy a traer a Platón, ¿sí? Que es un filósofo griego, que él decía, conócete a ti mismo, ¿sí? El conocimiento profundo, y a esto los invito, ¿no? A que cada uno pueda conectarse con esto, el conocimiento profundo de cada uno sobre uno mismo, nos va a ayudar a poder detectar e indagar en cuáles son las cosas que nos gustan, que nos hacen bien, que nos hacen sentir mejor. Y si tenemos que hacer algún cambio, bueno, va a tener un sentido, voy a ir hacia ahí, ¿no? Y además, bueno, me va a ayudar también a poder sostenerlo en el tiempo, porque de nada sirve hacer un cambio que después no tengo los fundamentos como para poder sostenerlo en el tiempo. Ya estamos terminando, nos quedan un par. Otra de las cosas que son fundamentales para poder también vivir mejor y con menos ansiedad, porque además está probado, hay montones de estudios, hay uno que es muy conocido de Harvard que dice que ellos evalúan los índices de felicidad y se dieron cuenta que la gente más feliz no era la que tenía ni más plata, ni el auto más grande, ni la mejor esposa o el mejor marido, sino que en realidad aquellos que tenían vínculos buenos lazos y duraderos eran aquellas personas que tenían mejores índices de bienestar y felicidad, el bienestar psíquico, ¿sí? Con lo cual, bueno, prestemos atención a esto, fomentemos vínculos. Por supuesto, si se puede bajar la jornada laboral, sería ideal, ¿no? Reducción de la jornada laboral, voy a hacer la pancarta. Bueno, hay algunos países que están reduciendo algunas horas. Después también tenemos países como Francia que aumenta la edad jubilatoria, pero bueno, no nos vamos a meter en esas cosas. También tener hábitos de alimentación y de vida más saludables nos van a ayudar a que baje la ansiedad. También está estudiado esto y seguramente habrán oído, ¿no? De que como la alimentación también tiene una relación absolutamente directa con la carga de ansiedad, ¿sí? Bien. Y por último, bueno, como les decía, muchas veces nos resulta imposible cambiar algunas cosas, pues es algo de lo real que es imposible de modificar, pero sí está en nuestra libertad la posibilidad y la capacidad de poder encarar de manera diferente eso que nos pasa, de hacer una lectura diferente de eso que nos pasa, aunque no podamos cambiar los acontecimientos. Este esquemita lo puse porque me parece fabuloso, es muy gráfico de cómo funciona nuestra mente. Fíjense, las cosas por las que me preocupo, un montón. Las cosas que pueden pasar, ya estamos hablando de una superficie mucho menor, y las cosas que realmente pasan, es una arveja, ¿no? ¿Sí? Entonces, está bueno que nos quedemos con estas imágenes para recordar cuando nuestra cabeza se dispare y empiece a pensar cosas terribles. Es muy importante no podía no ponerla. Es muy importante tener espacios, ya sea yo obviamente voy a hacer en bandera de la terapia, pero cada uno puede encontrar en distintos lugares, pero hacerse un lugar y un tiempo para reflexionar, para pensar y muchas veces psicoeducativamente aprender nuevas maneras de vivir que sean más saludables, porque así vamos a llegar a ser adultos mayores, como esta Gioconda, ¿sí? Volviéndonos más sabios, capitalizando las experiencias que nos pasan y no repitiendo como chorditos. Así que, bien, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos. Y espero que lo hayan disfrutado.